voy a mostrar un breve video de cómo funciona nuestra aplicación. Inicialmente, esta es la parte de N8N, el primer flujo, el que se encarga de generar el resumen clínico. Aquí se ve que el flujo se ejecuta correctamente, es decir, que envía el resumen clínico al paciente y posteriormente en el WhatsApp le llega un mensaje como este. Bienvenidos a esta sesión, a este webinar eh, privado, más eh, eh, con un objetivo de compartir experiencias, casos de éxitos, aprendizajes, todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial. Bienvenidos a este espacio, que pues, está dispuesto para la comunidad de Lieria, una comunidad que, como sabemos, para los que por primera vez ingresan a este tipo de espacios, una comunidad creada por nosotros desde Ivetori y de nuestras dinámicas de Lieria para hacer más accesible el aprendizaje de la inteligencia artificial aplicada a los negocios, aplicada a lograr un impacto real en sus organizaciones. Y bueno, estos espacios se dan precisamente para eso, ¿no? Para aprender no solamente desde el punto de vista de las herramientas o del punto de vista de digamos, de un experto en inteligencia artificial, sino también desde el punto de vista de profesionales y empresas que han también tomado este desafío de implementar inteligencia artificial y han comenzado a proponer soluciones en sus organizaciones, han implementado también diferentes y experimentado y explorado con diferentes herramientas. Y bueno, estos espacios precisamente son para eso, ¿no? Para contar esas lecciones aprendidas, para también poder hacerle preguntas digamos, de cómo abordaron estos retos que hoy nos trae la inteligencia artificial y bueno, conversar que luego con las personas que ya hoy están construyendo y solucionando problemas y atendiendo a esos retos en las organizaciones con inteligencia artificial. Hoy vamos a tener una sesión muy interesante, un sector que la verdad personalmente me ha gustado muchísimo todo lo que se viene haciendo alrededor de este sector y las empresas que están proponiendo innovaciones en este sector, el sector salud, el sector de la salud visual puntualmente y con una gran empresa como es la Fundación Oftalmológica de Nariño, Fundonar, y tenemos como invitados a tres personas que cumplen unos roles importantes en la organización desde el punto de vista de tecnología. Y bueno, voy digamos, a contarle quiénes son nuestros invitados, a presentarlos. Angelita Pantoja, ella es jefe de información y tecnología de Fundonar. Byron Arteaga, que es el coordinador de sistemas, y Daniel Vallejo, que es el encargado de desarrollo y soporte de TIC. Estos tres grandes invitados hoy nos van a compartir sus experiencias en innovar con inteligencia artificial. Interesante también tener esa mirada desde el punto de vista de como área de tecnología, pero también sabemos que la inteligencia artificial para, no, pues, digamos, ya no hoy en día no solamente puede aprovechar la tecnología, sino muchas áreas, cualquier tipo de profesionales. Pero también eso no quiere decir que tecnología también tenga grandes retos a la hora de poder entender qué está cambiando en el área de tecnología y en la forma en la que se crea tecnología con esta era de la inteligencia artificial. Así que quiero aprovechar para saludar a Angelita, que está acá con nosotros, que pues ha liderado este equipo de trabajo y esta dinámica que hemos tenido con Fundonar, que bueno, por supuesto, son clientes nuestros y han venido también desarrollando el programa de Líder IA y hoy nos van a contar un poquito de sus proyectos y bueno, lo que puedan contar evidentemente, porque sabemos que hay muchas cosas confidenciales, pero bueno, Angelita, te saludo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Nos escuchas? Hola, ¿cómo está? Buenos días. Mucho gusto. Mi nombre es Angelita Pantoja. Como lo mencionaba, soy la jefe de Información y Tecnología de la Fundación Oftalmológica de Nariño. A nombre de la Fundación agradecemos este espacio tan productivo para compartir nuestros conocimientos, nuestras experiencias con la innovación, también derivada del acompañamiento y la formación que tuvimos con Vivetori y con la plataforma de lidería. Nosotros hemos elaborado una presentación para irles contando cómo fue nuestra experiencia, desde dónde nació
la iniciativa, cuáles fueron los antecedentes, cómo se desarrolló el proyecto, cómo identificamos la necesidad, cómo desde la plataforma de lidería fuimos estructurando un plan de trabajo más organizado para irlo elaborando el proyecto por fases y lograrlo a feliz término. Nos encontramos también con algunos problemas que les vamos a compartir. Ya la podemos presentar. Gracias, Angelita, también a ti por aceptar la invitación. Para nosotros este conocimiento es muy valioso, esos desafíos que se presentan, esos aprendizajes en el proceso. Entonces, el escenario pues es todo tuyo y bueno, muy atentos acá a escuchar la experiencia que han tenido de transformación digital y de aprovechamiento de la IA bueno, en el servicio del paciente, ¿no? Como lo dice la presentación. Sí. Vale, como bien lo mencionaba, el proyecto lo elaboramos con mis compañeros. Daniel Vallejo es el desarrollador y está en la parte de soporte TIC. Byron Arteaga como coordinador de sistemas y Angelita Pantoja como jefe de información y tecnología. Bueno, ¿cómo inició nuestro proyecto? Digamos que la primera necesidad que nosotros veíamos como fundación desde la parte estratégica fue la necesidad de incorporarnos con inteligencia artificial y lo identificamos desde nuestro plan estratégico de tecnologías de información y comunicación, que era muy necesario incorporarnos con inteligencia artificial, no solamente para el equipo de sistemas o el equipo técnico, sino que involucre a todos los líderes de procesos, incluso líderes de procesos asistenciales, administrativos y algunos funcionarios de la parte operativa. A raíz de esa identificación de esa necesidad por mantenernos, digamos, en el mercado, por mantenernos con los conocimientos inherentes a inteligencia artificial y con nuestra necesidad de seguir mejorando y ser más eficiente en nuestros procesos, tuvimos como respuesta, digamos, la formación con Líder IA, quien se ajustó a nuestras necesidades, involucrando no solamente a parte técnica, sino a personal no técnico, y eso, digamos, que fue como la decisión del por qué nosotros decidimos por Líder IA. Después de haber identificado esa necesidad y haber seleccionado a lidería, la primera, digamos, que iniciativa frente a empezar la implementación con proyectos con inteligencia artificial, fue el que sea práctico, ¿sí? No habíamos asistido a muchas formaciones, pero las formaciones eran muy teóricas y necesitábamos de cierta manera una formación que nos permita poner en práctica nuestros conocimientos y llevar a feliz término los proyectos, como fue en nuestro caso. Como les comentaba, nuestro aliado estratégico fue Líder IA, fue Vivetori mediante la plataforma de Líder IA. ¿Cuál fue la metodología de formación? Tuvimos sesiones sincrónicas, sesiones asincrónicas, módulos que fueron en línea, módulos obligatorios, opcionales, pero todos que aportaron un contenido muy importante. Vimos el dominio de Gemini, ChatGPT, fuimos aumentando como la complejidad en la creación de agentes, aplicaciones con bytecoding y otras herramientas de automatización más sofisticadas. Como fase final de esta formación, tuvimos el reto práctico. Para este reto nosotros quisimos pensar en una solución para nuestros pacientes. Nosotros, al ser una institución de salud, vemos muchas necesidades que tienen nuestros usuarios y quisimos apuntarle a eso, resolver una necesidad de nuestros usuarios. Y en el departamento de Nariño nosotros vemos que los usuarios
tienen dificultad de acceso a los servicios de salud, una por no contar con todos los especialistas en el departamento de Nariño y Putumayo, y por lo tanto las agendas de nuestros médicos son muy cortas, digamos, en tiempo de atención, y por ende nuestros pacientes probablemente por el tiempo, por la cultura y por el nivel de educación no comprenden totalmente la información que el médico ha tratado de informarle sobre su diagnóstico, su plan de tratamiento. Y digamos que esa fue como la necesidad principal que nosotros veíamos y quisimos apuntarle con ese apoyo a ese proyecto. Bueno, para aterrizar un poco el proyecto, una vez identificada la necesidad, la plataforma de lidería nos aportó con un módulo final de laboratorio. Este laboratorio nos permitió aplicar diferentes metodologías para aterrizar mejor el proyecto, elaborar como un plan de trabajo y recomendarnos algunas herramientas que nos permitieran llevar a cabo la solución. Una vez de haber aplicado el laboratorio y tener ya, digamos que un proyecto más consolidado, empezamos con la implementación. Y nosotros veíamos que la terminología médica es muy técnica, digamos, para un paciente, y quisimos elaborar una fuente de información que permita entregarle al usuario la información clínica de una forma más comprensible para que el paciente, en caso de que tenga inquietudes sobre su plan de manejo o sobre su patología, pueda interactuar directamente con el asistente. Bueno, como les comentaba, digamos que fuimos como por fases, tratamos de abarcar un alcance superior. Sin embargo, en el desarrollo del proyecto, por la limitante del tiempo, el alcance lo definimos a una especialidad que es optometría y a la atención del día. Con este alcance nosotros pudimos elaborar las instrucciones específicas en el PRON para que el asistente se limite a lo que se encontraba en esa historia clínica, en la fecha específica, para, digamos que, evitar el problema de que el agente entregue información fuera de ese alcance y no vaya a entregar respuestas que no están alineadas con el plan de tratamiento. Bueno, esta parte de implementación y herramientas utilizadas las vamos a manejar un poquito con Daniel. Daniel, por favor. En esta oportunidad lo que vamos es a presentar ya o entrar con un poquito más de detalle lo que es la solución ya construida. En este caso podemos observar cómo nosotros le vamos a dar solución a esta problemática que logramos identificar a través de todo lo que nos arrojó la plataforma de Líder AI. Tenemos que nuestra plataforma, digamos, la construimos no solamente enfocada en un solo software asistencial, sino que es independiente y que está, digamos, capacitado o tiene la capacidad para leer historias clínicas de un sistema de información, cual sea que tenga la institución. Entonces, partimos del primer punto en el cual es que el sistema de información realiza la atención médica del paciente y este entra a un estado de cerrado o finalizado, lo que quiere decir que el médico terminó la atención médica con el paciente.
Luego ya partimos con la herramienta N8N. Esta herramienta nos la sugirió la plataforma de Líder AI a través de todo el laboratorio que nosotros desarrollamos. Miramos que fue una herramienta, digamos, viable y para construir nuestro producto. En este caso ya usamos lo que es todo el tema de los workflows y el orquestador, el cual se encarga de hacer todo el procesamiento de lectura de la historia clínica a través de un modelo de inteligencia artificial local. Realiza un resumen y hace la entrega a través de WhatsApp del paciente. Decidimos usar este canal de comunicación ya que es un medio que ya está masivamente y nuestros usuarios ya tienen, digamos, como la experiencia y tienen la capacidad de usar esta herramienta. Entonces, en ese caso también reducimos un poquito más la brecha en uso de tecnologías enfocado a nuestros pacientes. Ya es una herramienta más común. Vamos a ver todo el tema de lo que es la arquitectura. Nosotros la construimos en base a dos flujos. El primero, el cual también está construido en N8N, lo que hace es el punto de entrada, detecta cuando una historia clínica está finalizada, lo que hace que un motor de base de datos recupera toda la información y arma un resumen, digamos, estructurado. Nosotros lo definimos y hicimos con un alcance más limitado y controlado, el cual es tomar el motivo de consulta, la enfermedad, sus diagnósticos y también su orden médica y también la orden de servicios, lo que es todo lo que tiene que ver con una historia clínica para que el paciente pueda tramitar posteriormente todos sus documentos ante las entidades ya más administrativas. En el paso número 3, lo que hacemos es estructuración. Nuestros nodos de inteligencia artificial lo que hace es darle formato a esa información recuperada y lo que hacemos es a través de un modelo local realizar un resumen y traducir esa información técnica consignada en la historia clínica a palabras más, digamos, entendibles y un lenguaje más cercano al paciente, para que él no tenga limitantes o malas interpretaciones de lo que se le realizó en su atención. Finalmente, nosotros con esa información ya preparada y depurada, hacemos la entrega de ese mensaje directamente al medio de comunicación, en este caso es WhatsApp, del paciente. Con esto nosotros cumplimos el primer, digamos, flujo, que es la atención médica finaliza, se arma el resumen y se le entrega al paciente. En el siguiente flujo, en el flujo número 2, el paciente cuando recepciona su información vía WhatsApp, ya tiene la disponibilidad de leer el mensaje en primera instancia de toda la información que se le prestó y él posteriormente ya puede escribir esta información. Por ejemplo, entonces yo puedo decir, me atendieran a mí, Daniel Vallejo, tuve una atención de optometría y necesito una atención médica por alguna especialidad, por ejemplo, oftalmología. Entonces el paciente escribe una pregunta y lo que hace el flujo número 2 es recuperar la información a través de la base de datos y mantiene el contexto activo de la conversación, lo que hace que el paciente perciba que está en una conversación no tan robotizada, sino más cercano a él. Y finalmente ya con todas las preguntas y respuestas, el paciente se va orientando más. Esto lo que hace es limitar, o mejor dicho, perdón, cerrar la brecha entre la atención que nosotros le prestamos al paciente y todas las dudas que tenga el paciente respecto a su atención. Listo, a continuación pues mi compañero va a ahondar un poquito más en lo que es el procesamiento de lo que es todo lo que nacimiento con el PROM. Muy buenos días a todos. Regálenme un momento, por favor. Ya. Sigo compartiendo. Ok. Bueno, continuando, una de las partes fundamentales de nuestro agente es la creación de un prompt.
de manera correcta. Entonces, para ello, nosotros colocamos diferentes validaciones, reglas, para que el prompt le dé una respuesta correcta hacia el paciente. Por ejemplo, tenemos en cuenta estas premisas en cuanto a la región. Nuestros pacientes corresponden a los departamentos de Nariño, Putumayo y Cauca, y por lo general al sur de Colombia no es común tutear a las personas. Por esa razón nosotros colocamos que la gente se dirija hacia el paciente usando la palabra de usted. Otra parte importante es que también le colocamos en el prompt que siempre se dirija de manera cálida hacia los pacientes. En cuanto a la estructura del resumen inicial que se le envía al paciente, nosotros colocamos de la siguiente manera, como se puede ver en el bloque del medio, que dice estructura inquebrantable. Nosotros colocamos un primer bloque donde aparecerá los datos del profesional que lo atendió, qué especialidad y qué fecha fue de su última atención, el por qué nos visitó, qué servicios fueron ordenados, qué medicamentos se le ordenó y cuáles son los próximos pasos que debe realizar el paciente. Otros ajustes, otras validaciones es que intentamos que cualquier modismo médico o lenguaje técnico pues sea traducido de manera más clara y sencilla hacia el paciente. Inicialmente en las pruebas encontramos que la gente nos decía que para referirse al profesional decía optometrista, y pues es una definición muy poco usada o muy poco común. Por lo tanto, le colocamos que en vez de referirse a optometrista, que solo diga que la palabra profesional. Aparte de eso, también pues cualquier tipo de palabra o significado complejo, siempre intentamos que sea de la manera más sencilla posible para el paciente. Otras de las reglas y validaciones es que sí o sí el agente, como comúnmente se conoce, no alucine o no diga cosas que no se le ha ordenado hacer o realizar. Entonces le colocamos que todo lo que vaya a responder solo se base en el resumen clínico enviado hacia el paciente, que no utilice ninguna fuente de internet, ningún otro tipo de fuente, solo el resumen. También que sea lo más claro posible, que especifique pues quién realmente fue el médico, la especialidad. También que utilice la palabra formular o formularon en vez de recetar o recetaron, que es muy poco común en nuestra región. Que no actúe como médico, sino como traductor, que solo se refiera al resumen y que no intente dar algún tipo de tratamiento extra o que no le dé al paciente o le dé otras indicaciones de algún medicamento o algún suplemento, que solo se rija hacia el resumen clínico. Teniendo en cuenta pues las diferentes pruebas, la optimización del prompt, se hizo una clasificación de intenciones. En caso de que si el paciente hace preguntas generales, como el ejemplo que dice ¿qué debo hacer?, la instrucción es que la gente le vuelva a generar el resumen, pero de manera mucho más breve y estructurada y con el menor número de palabras. En cuanto si las preguntas son muy específicas, por ejemplo, ¿qué doctor me atendió?, que la respuesta sea concisa y directa a lo que el paciente preguntó, en 1 o máximo 2 oraciones. Si ya son preguntas acerca de trámites, agendamiento o preguntas que no tienen nada que ver con el resumen enviado, y le colocamos que por favor lo redirija hacia las líneas principales de nuestra fundación.
Otras cosas así como muy pequeñitas, pero que hacen la diferencia, es, por ejemplo, el formato de WhatsApp. Por lo general, en las primeras pruebas nos dimos cuenta que los subtítulos los colocaba en negrilla, pero les dejaba unos asteriscos a los lados y pues no se miraba de manera correcta en las pruebas. Por lo tanto, se fueron agregando reglas como que si existe en doble asterisco, solo colócale uno, o para que así solo quede el subtítulo de negrilla y que no existan ese tipo de caracteres ahí que la verdad no sirvan para nada en el mensaje del paciente. Otra cosa importante es que el modelo que estamos usando es a nivel local, que es GEMA 4. Teniendo en cuenta que los datos de historia clínica de un paciente son muy críticos, nosotros optamos por instalar este modelo a nivel local para que el procesamiento sea interno y que no dependamos de un servidor externo o de algún agente externo y que podamos tener algún tipo de vulnerabilidad en la información clínica del paciente. Pero para ello se debe tener en cuenta que los modelos como son de muchos parámetros, exigen cierta cantidad de recursos de un equipo. En nuestro caso, pues tenemos un servidor, sin embargo, tenemos un poquito de retraso en las respuestas hacia el paciente porque tendríamos que mejorar más el servidor en cuanto a memoria RAM se refiere. Entonces, por el momento, para el piloto, lo que hicimos es dejarlo netamente local, sacrificar un poco el tiempo de respuesta de la gente, pero eh, promoviendo o esperando a que los datos del paciente nosotros tengamos el 100% del control de ellos. Y como último, pues es lo que se espera de la gente, es que las herramientas de IA no queremos que vengan a sustituir a un profesional, sino que sean como una herramienta para optimizar el trabajo. Entonces, la idea es que este agente sea un traductor y no un médico. O sea, que se encargue netamente de informar lo que realmente el médico en atención le informó al paciente y que no le dé información errónea y que pueda de alguna manera afectar el tratamiento o la salud de los pacientes. Este es como un ejemplo de cómo está funcionando nuestro agente. En un momento yo les muestro un ejemplo mucho más real. Entonces, la idea es que si el paciente pregunta por algo que, por ejemplo, se dice, ¿me puedes formular unas gotas, por favor? Entonces, la idea es que él siempre le informe que como asistente virtual, pues no tiene la potestad de formular, que si necesita alguna formulación de medicamentos que se refiera a un médico o a alguna de nuestras líneas oficiales. Y como impacto de la fundación, la idea de la gente es pues que esté 24/7, que no importa en qué momento el paciente tenga su pregunta, que se le pueda resolver. También la otra es que como muchos de nuestros pacientes se comunican hacia call center a preguntar sobre el tratamiento, sobre la atención, porque muchas veces se les olvida, ya sea porque el lenguaje del médico fue muy técnico o porque pues los tiempos de consulta no son muy largos, digámoslo así. Entonces, muchas veces por esa información que se le olvida al paciente, ellos recurren a ya sea a escribirnos, a llamarnos para hacer ese tipo de preguntas. Entonces, la idea de la gente es que ese tipo de preguntas netamente lo resuelva él y que ya baje la carga
de nuestro equipo de atención. También la parte 3, que es cero riesgo clínico, es como habíamos mencionado anteriormente. La idea es que la gente se refiera netamente al resumen de la historia clínica y que no vaya a dar no vaya a recetar, no vaya a formular ningún medicamento o tratamiento alterno aparte del registrado en la historia clínica. Y por último, pues si se le da un buen servicio, se les da los canales suficientes a nuestros pacientes para que ellos puedan resolver sus dudas de manera mucho más rápida. Es que ellos también puedan seguir pues teniendo confianza en nuestros servicios y sigan viniendo a realizar sus respectivas consultas, procedimientos. Entonces, a continuación, voy a mostrar un breve video de cómo funciona nuestra aplicación. Bien, entonces, inicialmente, esta es la parte de N8N, el primer flujo, el que se encarga de generar el resumen clínico. Internamente nosotros hacemos en la base de datos el cambio de estado del folio, nuestra base de datos de prueba, el cambio de folio de abierto a cerrado, e inmediatamente el primer flujo empieza a trabajar. En la parte izquierda se ven todos los flujos. Se ve que, perdón, aquí se ve que el flujo se ejecuta correctamente, es decir, que envía el resumen clínico al paciente y posteriormente en el WhatsApp le llega un mensaje como este. Como les dije anteriormente, la estructura es que la primera parte diga el profesional que lo atendió, la especialidad y la fecha de la cita. Después menciona el motivo de consulta, qué servicios fueron ordenados, qué medicamentos se ordenaron y los próximos pasos a seguir. Si el paciente realiza una pregunta general, por ejemplo, ¿qué debo hacer? Ahí se activa nuestro segundo flujo, que se encarga de estar pendiente a los mensajes del paciente. Una vez el flujo se termina de ejecutar, volvemos al WhatsApp y le va a llegar un resumen con mucho menos texto que el anterior, pero diciendo las partes importantes del mismo. Posteriormente, si se hace una pregunta un poco más específica, por ejemplo, ¿qué medicamentos me enviaron? Nuevamente se ejecuta el flujo, procesa el agente, procesa el modelo, perdón, y posteriormente se obtiene la respuesta. Como había mencionado anteriormente, cuando las preguntas son muy específicas, la respuesta también va a ser muy específica y le dirás netamente lo que está preguntando. Y por último, en caso de que el paciente quiera preguntar algo que esté por fuera del resumen, por ejemplo, ¿me pueden formular unos medicamentos, por favor? Nuevamente, el flujo se ejecuta y nos genera ese mensaje que dice: lamento informarle que como asistente virtual solo tengo acceso al resumen de su última consulta. No tengo la capacidad de formular medicamentos. Para cualquier solicitud de medicamentos o consulta farmacológica, por favor, comuníquese directamente con nuestras líneas oficiales. Y coloca nuestras líneas oficiales. Entonces, de esa manera, nos damos cuenta que los prompts que actualmente tiene la gente sí está cumpliendo con las reglas y que sí le está dando de manera correcta la respuesta al paciente. Gracias. Bueno, gracias a ti, bueno, Daniela, Byron, Angelita, por esta presentación. La verdad, muy interesante todo el proyecto que han presentado.
y felicitarlos porque han logrado pues también un resultado bastante valioso de cara a los beneficios que puede obtener digamos, el centro de salud, pero también los pacientes, ¿no? Y bueno, yo le tengo por acá un par de preguntitas, varias preguntitas para también un poquito eh, aprender todos desde la experiencia que han tenido. Y bueno, siéntense libres de el que quiera contestar, digamos, la pregunta. Bueno, la primera pregunta que tenía, de hecho, al escucharlos, y bueno, si quieren pueden dejar de compartir, como para también luego ya poder verlos y pues poder establecer como la conversación. Vale. Entonces, bueno, la primera pregunta que tenía era un poco acerca de, y me causa mucha curiosidad, sobre todo el escoger modelos locales bajo la nube. Un poquito nos cuenten como esa experiencia, porque también pues tomaron esa decisión, si solamente fue por el tema de haber data y tratamiento del dato, o luego hubo también otras razones, de pronto también en temas FinOps o financieros, que digamos que también sale mejor costo-beneficio, porque ya tenían servidores, y luego si en algún momento se han pasado o han contemplado pasarse a un ecosistema, a un modelo nube, y bajo qué condiciones si eso llegase a pasar. Un poquito como entender esas reflexiones alrededor de lo que les estaba planteando, ¿no? El interrogante planteado. No sé, hay quien quiera, si Daniel o Byron o Angelita quieran ayudarnos con la... Listo. Referente pues al tema de más que todo más técnico, nos fuimos primero que todo o evaluando el tema de modelos locales, ya que tenemos muy en cuenta el tema de la privacidad de datos, ¿correcto? Entonces, sí, inicialmente teníamos previsto usar modelos, por ejemplo, en la nube, entonces OpenAI, servicios de OpenAI o cloud incluso, pero sí evaluamos muy detalladamente toda la información que requerimos procesar, por lo que decidimos ya investigar el tema de, digamos, alojamiento on-premise o en nuestros servidores. Por ese motivo, estuvimos validando qué modelos se nos acogen o se acoplan más a nuestra infraestructura. Obviamente, pues ya tenemos adelantado temas como de seguridad, implementación de algunos, o digamos, en gran parte de la ISO 27001 para el tema de seguridad. Tenemos también contemplado el tema de los consentimientos informados para la autorización de datos personales por parte de nuestros pacientes. Y finalmente, pues se decidió usar un servidor dedicado para el procesamiento y respuesta del tema de todo lo que tiene que ver con modelos de inteligencia artificial. Sí, más adelante vamos a evaluar el tema, pero orientado en la misma línea, seguir usando nuestras tecnologías. Si hay que usar la nube, pues obviamente contemplar servicios que nos den todo el tema de privacidad y viendo cómo escalamos ya más especialidades. Como inicialmente presentamos, estaba enfocado solamente en un área muy pequeña que es el tema de optometría, pero sí nuestra, digamos, a mediano plazo, proyectarlo a muchos más servicios, inclusive pues ya desplegarlo ya a todos nuestros pacientes en modo producción, lo que acabábamos de ver pues son entornos más controlados. Entonces, no sé si logré resolver su duda o tiene Sí, otro sí, poquito. súper claro, digamos, también la oportunidad que vieron en los modelos locales y también afrontar el desafío, ¿no? De también la configuración que requiere y bueno, que tenían también la infraestructura para eso. Y bueno, digamos, también otra pregunta que me salta es un poco que así como o sea, se presentó esta decisión o estas alternativas de tener un modelo local, tener un modelo en nube, ¿qué otro tipo de decisiones que quizás de pronto ustedes dijeron, hombre, aquí toca tomar esa decisión, tuvieron sobre la mesa, en donde tenían que escoger entre dos alternativas a la hora de crear el agente o a la hora de definir cuál iba a ser la arquitectura del agente? ¿Hubo otra decisión así de ese tipo para también un poquito conocer eh, dónde también a la hora de crear agente hay decisiones importantes que tomar, ¿no?
Daniel, no sé, Bueno, o Angelita, ¿qué? sí, como para complementar, una de los, digamos, retos más importantes fue definir si lo manejamos local o en la nube, por el tema de que nosotros manejamos datos muy sensibles, ¿sí? Entonces, si bien hemos avanzado en la aplicación de controles de seguridad internamente, definimos mejor manejarlo para este alcance de forma local. Sin embargo, vemos el limitante de los recursos que no fueron suficientes y tendremos que pensar en mejorar para así optimizar el rendimiento. Eso por una parte y en segundo lugar teníamos un alcance más amplio que contemplaba lo que es optometría y oftalmología, pero en oftalmología fueron diversos los flujos que se presentaban, diversas las alternativas y quisimos, por ser el primer proyecto, como enfocarlo en algo mucho más específico que es más manejable porque es información que le vamos a entregar a nuestros pacientes y por ende tiene que ser información totalmente validada. ¿Sí? Por efectos de tiempo, digamos que esa fue como la alternativa, reduzcamos el alcance, pero la intención es que lo ampliemos a oftalmología y le saquemos mucho provecho porque esto nos puede también, lo podemos aprovechar para vincular la parte comercial, ¿sí? Nosotros tenemos una empresa aliada que es Bonestar y tiene una línea de negocio de servicio de droguería, entonces pudiéramos aprovechar esa alianza mediante la sugerencia de compra hacia nuestro aliado. También se pueden incorporar temas de educación del paciente, en fin, digamos que el alcance podría ampliarse muchísimo, muchísimo más. Y algo, digamos, que hemos tenido como sobre la mesa es incorporar audio, considerando las limitantes que tienen nuestros usuarios, ¿no? Al ser pacientes que tienen dificultades visuales, entonces quisiéramos como resolver parte de ello con la implementación de audio a través del asistente. Ok. Audio a través del mismo WhatsApp o de pronto cambiar Sí, también canal alterno de llamada. También podría ser. podría ser. Sí. Claro. Ok. Y bueno, otra pregunta un poquito, ¿cuál creen ustedes que pudo haber sido? No sé si nos pueden contar algún desafío dentro del proceso, luego más de los que ya han contado, sobre todo el tema de ya la redefinición del alcance para también tener como una victoria temprana, pero algún otro desafío o anécdota que puedan contar, que quieran contar de pronto, que se haya convertido en una lección aprendida. Que de hecho también les hago otra muy, digamos, otra que podría ser como complementaria. También es, si luego también de esta experiencia ustedes tendrían que darle, no sé, 3 a 5 recomendaciones a una persona que va a comenzar a construir un agente, ¿cuáles serían esas recomendaciones? Sobre todo desde la experiencia de haberlo construido. Vale, en cuanto, digamos, a referente a toda nuestra experiencia desarrollando este proyecto, sí, desde mi opinión personal, sería definir o tener muy bien definido qué problemática es la que vamos a resolver. O sea, ese es el punto principal por el cual nosotros nos guiamos, a buscar en las dificultades las oportunidades. Es poder resolver una problemática, en este caso, digamos, la limitante más que todo es en comunicación entre el paciente y el médico, y asimismo, pues el tiempo que uno le dedica, digamos, en la consulta. Entonces, ese fue nuestro punto de partida en identificar muy bien esa problemática. Obviamente, pues tener muy bien estudiado todo el tema del negocio, donde en este caso nosotros llevamos muchos años de experiencia conociendo todo el negocio de nuestra empresa, entonces logramos identificar esa parte. Pasando a la parte de tecnología, digamos, también somos un equipo muy dedicado en estar al tanto, digamos, en cuanto a todo lo que se viene en innovación de tecnologías, también en normatividad vigente, etcétera. Entonces, eso nos ayudó mucho a proyectar este proyecto. De ahí ya
Usamos mucha inteligencia artificial tanto para la construcción de los modelos o procesos. En este caso, vuelvo y recalco, pues nos ayudó mucho todo el tema del asistente que está en la plataforma de Líder AI, que nos ayudó a enfocar muy bien toda la problemática y reconocimiento de herramientas disponibles. Asimismo, por nuestra parte, nos dimos a la tarea de investigar un poquito más a fondo de toda la tecnología disponible. Es bien sabido que pues, la tecnología cada 3 meses avanza muy rápido, entonces en este caso estamos tratando de innovar, digamos, en esa forma, de aplicar nuevos conocimientos y ya de ahí en adelante pues es implementar, o sea, no tan solo la herramienta, la inteligencia artificial como en este caso para solucionar la problemática, sino también como un asistente hacia nosotros para construir la solución. Eso nos ayuda mucho en ser ágiles y desplegar esa herramienta de forma exitosa, como lo lograron ver, pues ahora en el ejemplo anterior. Buenísimo, Daniel. Que también un poquito, la siguiente pregunta orientada hacia qué otras oportunidades vieron o han ya detectado, porque sabemos que, por ejemplo, a través del programa de Lidería, pues salieron, hay otros proyectos y de pronto como que otras oportunidades luego también de ese demo day que hacemos, donde todos presentan proyectos y ustedes como área de tecnología también, ¿cuál les llamó más la atención? Entonces, un poquito la pregunta orientada a qué otras oportunidades vieron del uso de la inteligencia artificial en su empresa, ¿no? Y sobre todo en el sector salud, que tanto impacto tiene pues también a la vida de los pacientes, a esa experiencia del paciente. Bueno, y que pues se pueda contar, ¿no? También. Bueno, digamos que en la formación fuimos participantes aproximadamente 15 y salieron unos proyectos bastante valiosos, algunos que le aportan valor al paciente y varios que le aportan valor a procesos internos encaminados a la optimización de tiempos. Vimos aplicaciones de gestión de talento humano, vimos aplicaciones de seguridad y salud en el trabajo que permiten centralizar mejor la información y mejorar la productividad. Vimos uno acerca de la optimización del inventario de nuestros productos de óptica, más específicamente en monturas, donde la idea es que mediante el lector de código de barras se pueda lograr la ubicación exacta de las monturas, puesto que actualmente eso repercute en mucho tiempo de entrega de nuestros funcionarios hacia la ubicación y hacia la realización de los inventarios. Digamos que esas fueron como en resumen los proyectos que vimos que tenían impacto y digamos qué oportunidad vemos también mediante la realización de este proyecto específico es algo relacionado con la gestión de cartera. Nosotros con la misma metodología que utilizamos para la gestión clínica y la orientación al paciente, podríamos también utilizar una fuente de datos de cartera de óptica para optimizar esa gestión de los funcionarios, porque actualmente lo hacen uno a uno llamando al usuario y eso se podría optimizar de manera significativa. Ah, buenísimo, muy, muy interesante estas otras iniciativas detectadas. Y bueno, ya digamos, vamos un poquito acercándonos al final de esta sesión. A mí me gustaría, antes de que acabe, pues también un poquito conocer, ya desde la experiencia, sobre todo aprovechando que ustedes son del rol de tecnología, ¿no? Y aquí hemos tenido en estos espacios, insisto, gente que no es tecnológica, gente que es tecnológica. En las conversaciones que siempre tenemos con equipos de tecnología, pues hablamos mucho de cómo el área de tecnología, así como, o sea, no se queda atrás en que el área de tecnología también está viviendo un proceso de transformación, porque hoy en día, pues, de cierta forma, pues también se puede apoyar de las áreas de negocio para crear también soluciones con inteligencia artificial, con los ejemplos que tú colocabas ahorita, que de hecho fueron proyectos de otras áreas. Entonces también un poquito ustedes cómo se ven como área de tecnología, viendo que las otras áreas ya están proponiendo cómo se va a transformar ese rol del área de tecnología y bueno, sobre todo en
en un ecosistema como el que ustedes se encuentran, que es el de salud, en donde hay tanta oportunidad de innovación? Bueno, digamos que con esos conocimientos adquiridos, no solamente por nuestra área, sino por los demás funcionarios, nos obliga a enfocarnos en otro rol, a guiarlos, a implementar políticas de seguridad, ¿sí? A definir que sí vamos a implementar y que esté sincronizado con nuestros procesos y que no, como a darle esa ruta adecuada de implementación que sea, digamos, factible de realizar y sobre todo que sea segura de utilizar sin exponer nuestra información. Vale, buenísimo. Creo que el tema de gobernanza y que ustedes lo han abordado muy bien desde el punto de vista de proyecto, pero que de seguro ahorita el reto que se viene es ya una gobernanza más institucional de los proyectos de inteligencia artificial para también poder saber qué proyectos priorizar, saber poder gestionar esos riesgos y sobre todo a los lineamientos y acompañamiento de esos proyectos que también mencionabas ahorita. Ya un poquito como para finalizar, Angelita, la última pregunta: ¿cómo te imaginas funcionar como organización aumentada? O sea, dentro de unos años, con esto, como decía Daniel, que la inteligencia artificial va a una velocidad grande, hay muchas herramientas nuevas, bueno, pero finalmente, ¿cómo te imaginas tú funcionar en unos años como organización que luego ya ha adoptado inteligencia artificial dentro de sus procesos? Bueno, en realidad nosotros hemos trabajado mucho en temas de nuestros usuarios, ¿sí? El enfoque es nuestro paciente, el enfoque es humanización y aprovechar esas diferentes implementaciones y proyectos con IA permite a todos los procesos optimizar sus procesos, permite dedicarle más tiempo al paciente y menos a tareas repetitivas. Entonces, de hecho, ya vemos que algunos funcionarios ya empezaron a utilizar herramientas y lo que tardaban en hacer en un día ya lo están sacando en horas. Entonces, ese tiempo es aprovecharlo en beneficio de nuestros usuarios. Y nada, seguir innovando con las plataformas. Hay muchas que están de hecho de forma gratuita y seguir aprovechando como todas esas ventajas para mantenernos en el mercado de una manera competitiva. Vale, excelente, Angelita. Bueno, yo creo que vamos llegando ya al finalizar esta sesión. Angelita, Daniel, Byron, muchísimas gracias por aceptar la invitación, por compartir el conocimiento que luego es nuestro gran propósito también como comunidad, y sobre todo ese conocimiento que sale de proyectos que se conciben desde las necesidades reales de las empresas. Y bueno, despedirnos, pues también agradecerle a todos los que se conectaron a la sesión y que aprendieron de este caso de éxito. Y bueno, feliz resto de día a todos. Angelita, muchas gracias. Daniel, Byron, hasta luego y saludos a todos. Feliz día. Muchas gracias, saludos, que estén muy bien. Hasta luego.